Señoras y señores, son las 6:59 en esta mañanita del jueves. Las señales de los tiempos. Magdiel Narváez con nosotros una mañanita más. No lo dejamos quieto, 2 días en semana tiene que estar aquí a las 7. Así es. Buenos días, Magdiel. Buenos días a todos los hermanos y los amigos. Buenos días, Juan Carlos, Sabdiel, Moraima y Fernán, donde esté pasándose sus días de vacaciones. Muy bien. Un abrazo para él también. Lo extrañamos. Eso es así. Fíjate qué interesante que hoy vamos a hablar de la actitud de los seres humanos en los postreros días. Y para uno poder tener un panorama sobre las actitudes en cuanto a los tiempos que le toca vivir a la iglesia, un poco de historia no viene mal, para que los hermanos puedan ubicarse en términos de una mejor percepción. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia, a lo largo y ancho de su historia, ha tenido controversias gigantescas y sustanciales. Uno puede agarrar los cohortes históricos y decir, wow, la iglesia primitiva se enfrentó a los mismos judíos que no querían que los otros judíos que creían en Jesús hablaran de él en la sinagoga. Se enfrentó a los romanos por el debate de quién es el Señor, si era el César o era Cristo. Se enfrentaban a los griegos porque la gente se convertía y dejaban de comprarle las figuritas de los templos de Diana, entre otras cosas. Y después pasas a otro proyecto en el siglo IV y Constantino quiere hacer fuerza para legalizar e institucionalizar el cristianismo, y el verdadero cristianismo no quiso. Y entonces tú ves que constantemente en cada periodo hay unas luchas existenciales y la mayoría de ellas marcadas desde la plataforma del Estado. ¿Por qué? Pues porque el Estado es el organismo que tiene la responsabilidad de imponer las leyes y hacer que se cumplan. Entonces las leyes, cuando se van a esgrimir y se van a imponer, su base es una mentalidad social, porque tiene que haber una relación. Entonces, dependiendo del cambio social, es la ley que se aprueba. Exactamente. Bien, pues entonces, si los cambios sociales vienen con unas mentalidades que atentan contra los principios del reino, va a haber una guerra entre el Estado y la iglesia. Es una suma y una fórmula histórica que la gente debería, ¿verdad?, leer un poquito de la historia de la iglesia para que viera los grandes contratiempos. Cuando uno viene al texto bíblico, de momento tienes ciertos capítulos en algunos libros de la Biblia donde uno que otro versículo te dice, y en los postreros días. Los postreros días es los días finales, los días últimos. Postrero significa la parte final de cualquier ciclo. Y entonces, cuando se lee el texto, se puede interpretar de que es el postrer día de lo que están viviendo los que escriben el texto y los que leen el texto en primera instancia, fíjese que dije el postrer día del que lo esté leyendo en su presente, que somos nosotros. ¿Sí? Pues cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola sobre el carácter de los seres humanos en los postreros días, en el capítulo 3, Pablo le está escribiendo a Timoteo de que él entiende que lo que van a vivir es el final de su jornada. ¿Por qué? Porque Pedro y la demás comunidad cristiana del siglo I esperaban a Cristo en ese tiempo. Ellos no escribieron pensando que Cristo iba a venir 20 siglos después. Dijo, Cristo viene ya. Pedro dice, el Señor pronto viene. Pablo dice, Cristo está ahí, o sea, nos vamos a encontrar con él en los aires. Y dice, pues vamos a mirar qué puede pasar. Y Pablo dice que debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Al decir vendrán tiempos peligrosos, él no lo está viviendo, porque la palabra que usa, el verbo que está empleando, es un verbo indefinido en el futuro. Vendrán. Quiere decir que lo está alertando de lo que posiblemente va a suceder. Y la palabra aquí es interesante porque él enmarca cuál es el peligro. Fíjate que él va
desde el espacio mayor, vendrán tiempos peligrosos, pero ahora le dice, ¿por qué? Y reduce el espacio amplio de las miles de cosas que pueden ser peligrosas a una en particular. Está interesante esto. No te dice, miren tiempos peligrosos porque va a haber hambre, va a haber terremotos, para que vayan teniendo, ¿verdad?, una mejor línea. Va a haber conflicto. Dicen, no, vienen tiempos peligrosos, pero el tiempo peligroso es por esto particular. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y ahí empieza una lista que la vamos a trabajar ahora, de una serie de características de carácter de seres humanos con los que la sociedad va a tener que aprender a lidiar y a manejarse en una convivencia con ellos. Porque no es que estos que creen de esta forma están aquí y estos que Pablo menciona están acá. Dice, no, el peligro es que este individuo o estos individuos con este tipo de carácter van a coexistir con la iglesia. Y eso plantea que si no te cuidas, es como un virus. El virus se mete dentro del cuerpo de Cristo. Y uno dice, wow. Yo vamos a ver la listita para que tú veas. Amadores de sí mismos, 1. Avaros, 2. Vanagloriosos, 3. Soberbios, 4. Blasfemos, 5. Desobedientes a los padres, 6. Ingratos, 7. Impíos, 8. Sin afecto natural, 9. Implacables, 10. Calumniadores, 11. Intemperantes, 12. Crueles, 13. Aborrecedores de lo bueno, 14. Traidores, 15. Impetuosos, 16. Infatuados, 16. Amadores de los deleites más que de Dios, 17. Que tendrán apariencia de piedad, 18. Pero negarán la eficacia de ella. A estos, en el consejo, a estos evita. No dice, a esto, ¿sabes? Trata de hacer alianza. No. Evítalos. Evítalos. Vamos a ir por partes. Esta lista taxativa siempre ha existido. Si usted se lee la historia del Imperio Romano, la mayoría de los emperadores están ahí. Casi todos. Y tú dices, pero entonces, ¿por qué tú me estás diciendo que ahora yo tengo que estar más pendiente de esto? ¿Cuál es la dinámica interpretativa detrás para que ahora tú me digas, postreros días, ojo con esta lista, que este es el tiempo? Vamos a mirar. Nosotros estamos viviendo un fenómeno sociológico que pocas personas se están dando cuenta. Que la convivencia social está pasando increíblemente de una mentalidad individualista a una mentalidad colectiva. Ciertamente el mundo fomenta el individualismo para destruir las estructuras, pero es destruir las estructuras fundamentales para que resurjan nuevas estructuras sociales con una mentalidad de supuesto cambio social, agrupándolos en términos de medias células para que múltiples células empiecen a pelear unas contra otras. Los negros en un lado, los blancos en otro, los asiáticos en este lado, los latinos en este otro lado, ¿verdad? Los que creen en hombre y mujer en este lado, la ideología de género en este otro lado, los pobres en un lado, los ricos en este lado, los que no tienen educación, los que tienen educación. Y las múltiples células se van desmantelando y se van agrupando. Pero dentro de ese tipo de proceso de desmantelamiento social, que ahora es más agresivo que nunca, porque lo vemos en las películas, en las series, en la televisión, en las noticias, en los libros, en las expresiones públicas, en los reportajes, en las noticias, en los gobiernos que se han montado. En la academia. En las plataformas de los partidos políticos. La realidad es que esta es la nueva normativa social. ¿Qué sucede? Que cuando eso se da, lo que se llama el carácter moral
y la mentalidad ética se va perdiendo, porque la actitud ahora es sin filtro. La gente puede decir lo que quiera, hay que respetarlo. En los medios se usan múltiples expresiones sin filtro, desde vocablos ofensivos y agresivos que están circunscritos dentro de las constituciones como los elementos que atentan contra la libertad de expresión, y se dispara uno a otro de gente a ofenderse, de hablar de lo que no se hablaba antes como si fuera algo natural. Y vamos viendo la pérdida de la base moral y la base ética a un nivel no individual, a un nivel colectivo. Cuando pasa a un nivel colectivo, lo que antes considerábamos un hombre soberbio, ahora hablamos de una sociedad soberbia. Cuando hablábamos de un individuo inmoral, ahora hablamos de una sociedad inmoral. Y el peligro de esto es que esta es quizás la primera vez en la historia de la humanidad, o por lo menos en los últimos 200 años de historia, que tenemos una sociedad que tiene todas las características a las que Pablo le está diciendo a Timoteo que las evite. Ajá. ¿Qué peligro trae eso? Que no es lo mismo yo protegerme de uno que tener que estar protegiéndome de una sociedad completa. Correcto. No es lo mismo yo tener un debate con un profesor a tener un debate con un departamento de educación. Ajá. No es lo mismo yo tener una diferencia con un político a tener que enfrentarme con toda una plataforma política. Esto implica entonces que lo que era antes un elemento enemigo para la iglesia y para Dios en una situación individual, ahora es colectiva, haciéndolo más intenso todavía. Por eso es que cuando nosotros hablamos con algunos ministros y algunos pastores, pastoras o en algunas reuniones, el cansancio y el agotamiento, la fatiga es más intensa, porque no nos estamos dando cuenta que la lucha es más intensa todavía, habida cuenta que estamos contra estructuras y no contra individuos. Uh-huh. Ahora, interesante por demás, en el segundo aspecto es, si uno hace un perfil psicológico y sociológico de la sociedad a la que Pablo le está advirtiendo a Timoteo que tenga cuidado, le tenemos que mirar desde la base hasta la cabeza, y vamos a ir por partes. En la base, lo que sucede es que si en el hogar hay una buena enseñanza moral, ética y religiosa, el individuo sale con una mejor estructura en su personalidad, que al enfrentarse al mundo social puede entrar en lo que llamamos un tome y dame, mirar lo que está viendo, evaluarlo desde la base que tiene. Pero si la base está ausente, cuando el individuo sale a exponerse a la sociedad, entonces la sociedad le provee la base. Uh-huh. Si uno quiere verlo en blanco y negro, a todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad?, y que eventualmente van a compartir el mensaje, pregúntese quiénes están criando los hijos de hoy. Porque no es papá y mamá, que no es que no quieran darle la base, es que no tienen el tiempo, están muy comprometidos, están miles de situaciones emocionales. Razones hay de más, que no se justifican, pero razones hay de más. El niño sale a la calle, ¿y quién lo educa? La maestra, lo educa la televisión, lo educa Netflix, lo educa el videojuego, lo educa el artista, lo educa lo que digan las noticias, y eventualmente la mente de este individuo, que era su base, es una base multiforme, porque tiene múltiples pedazos de medio mundo que han logrado hacer esa mentalidad. Peligro de ese proceso es lo que Pablo dice. Pablo habla de los resultados. Cuídate del hombre soberbio, pero ¿cómo empezó esa soberbia? Cuídate del hombre avaro. ¿Dónde empezó esa avaricia? Exacto. Cuídate de este otro, que ¿dónde empezó? En una base o que estaba destruida, o que de otra forma no tenía los elementos necesarios para que el individuo se pudiera proteger y formar su carácter, conociendo el mal sin tener que meterse en él. Claro, ahora vemos el resultado. Los resultados que vemos hoy es la deficiencia de hace unos años atrás. Entonces tenemos este tipo de conducta de frente a nosotros
que se pueden identificar donde quiera. La base está podrida, la base está ausente, se llena con lo que no se tiene que llenar y se forma el individuo. Ahora vamos hacia arriba. El individuo entonces se conduce de esa forma equivocada porque él piensa que eso está bien. Y es lo correcto porque eso es lo que aprendió. Y entonces, ¿dónde se deforma? Se deforma porque al esa no ser la mejor manera de conducirse, el mal. Y hago un paréntesis. Yo no sé por qué la iglesia ha echado hacia el lado la peligrosidad de la maldad del mundo. Y nos hemos descuidado. Si existe en este tiempo la iglesia para proclamar a Cristo, debe tener en mente más que meridianamente clara que el mal está presente y que el mal va a utilizar todos los recursos posibles para intentar algo que desde el principio el enemigo quería, gobernar la tierra. Pues no podemos ser ilusos de creernos que las cosas que están pasando, pobre gente, hay benditas situaciones, la iglesia debe bajar el diapasón, estamos siendo demasiado incisivos, porque es que el mal está detrás de esa poltrona. ¿Y qué yo voy a hacer con las futuras generaciones? ¿Qué me dice la Biblia a mí al respecto de la sociedad en la que me va a tocar vivir? Aquí está retratada. Esta es la sociedad que yo quiero. Una sociedad llena de gente que tiene unas deficiencias emocionales que el mal las va a aprovechar para inyectar lo que el mal quiere y adelantar su agenda. Pues yo tengo un antídoto contra ese mal, se llama Jesucristo. Fíjense. Entonces, más gente se empiezan a apoyar unos a otros. Porque el problema es, como dije ahorita, del individualismo a la colectividad. Que la gente, como piensa que está bien, se empiezan a dar los espaldarazos. Y tú ves al hombre soberbio, al hombre avaro, al hombre que tiene todo este tipo de características, siendo apoyados por otros. Vamos a mirar ejemplos aquí para que tú los veas. Vamos a escoger el hombre blasfemo, que es uno de los que está aquí. Blasfemo es aquella persona que sus expresiones son ofensivas y en muchas de las partes dicen cosas que no son ciertas para injuriar a otro, que también es calumniador. Están los dos ahí uno con el otro. Y blasfemo es aquel que, sabiendo que esto está correcto, se mofa y se ríe y hace escarnio, la palabra correcta, sobre lo que está pasando, juntamente con el calumniador. De momento, nosotros hemos salido de una sociedad que denunciaba ese tipo de conducta, que señalaba ese tipo de conducta, a una sociedad que aplaude esas conductas. Y entonces tú ves el calumniador y el blasfemo riéndose, y ¿qué hacen? Otros más se unen a él y crean un elemento colectivo. Ves a un individuo que está en contra de una estructura moral y ética, y antes había gente que incluso sin creer en lo que esa estructura creía y lo defendía. Ya no. Ahora incluso dentro de la gente que está en la estructura entra el elemento de la duda y dice, oye, pero ¿no será que tienen razón lo que están diciendo? Y nos siembran el virus dentro del cuerpo de Cristo y nos afecta. Y aquí el peligro es hasta dónde la iglesia conoce y entiende que es el verdadero cuerpo de Cristo expuesto a que el mundo le inyecte este tipo de carácter y afecte el cuerpo de tal forma que se vaya deformando de su esencia a lo que el mundo quiere que seamos, en cuyo caso dejamos de ser la verdadera iglesia. Y un peligro, es un peligro. Entonces la gente piensa que uno está como cazando mariposas en el aire. Es que uno está haciendo el análisis y lo está mirando y lo está viendo. Las expresiones que la gente hace en Facebook, las expresiones que la gente hace en el resto de las redes, las controversias que nos escriben a través de los correos electrónicos, denotan que el cuerpo de Cristo está pasando un sufrimiento y un escarnio descomunal, porque todo este tipo de carácter de hombre se ha enfrentado. Y nos han desafiado y lo hemos tomado como por nada, siendo un peligro inminente.
Vamos a pasar ahora a mirarlo desde la plataforma de la sociedad hacia la interioridad de la iglesia. La falta de carácter en muchas ocasiones de un liderato cristiano para enfrentar las cosas con nombre y apellido, porque no queremos controversia, porque no queremos contienda, porque esto no nos conviene, porque nos llamaron a predicar solamente, no, nos llamaron a defender el reino también y a poner nuestras posturas donde van. Esa falta de carácter en muchas ocasiones lo que hace es que deja el espacio para que esta colectividad enferma de carácter ahora mundanal se sienta dueño y señor del espectáculo y puedan campear por su respeto. Entonces, dejamos espacios en la academia, dejamos espacios en los lugares públicos y políticos, dejamos espacios en los lideratos de las organizaciones y las corporaciones, y esos espacios los llena este otro mundo. La maldad. La maldad ocupa el espacio, porque mientras más espacio ocupe la maldad, más terreno tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a predicar el regreso de Cristo, ya no como una gloria, sino como un escape. Que Cristo venga. Estoy loco que Cristo venga para irme de todo esto. No, eso no fue lo que dijo Cristo. No es el enfoque. Eso no está en la Biblia. La Biblia nos dice, oren para que yo regrese y puedan salir corriendo de aquí. Eso no es. El regreso de Cristo es la gloria de los creyentes, de un Cristo victorioso que cumple con una promesa de un regreso inminente. Pero ¿qué nos dice el Señor mientras Él va y viene? Yo los quiero en la mies. Yo los quiero trabajando, que cuando yo regrese, yo los encuentre haciendo así, haciendo que en el campo, en la cocina, en aquello, pero la realidad era trabajando para el reino. Exacto. Y entonces nos metemos en una concha, nos metemos en una cúpula, nos metemos en un escondite, esperando el regreso de Cristo, y la maldad sigue adelantando con este tipo de individuos. Bien interesante, porque estos tipos de individuos lo que han hecho en muchos casos es deformar los constructos sociales. Fíjate, una persona puede tener ambiciones, porque la ambición no es mala. Ambición es el tú deseas llegar a lo que tú quieras llegar. Yo tengo ambiciones muy buenas, pero entonces desdoblamos la ambición para convertirla en avaricia. Y la avaricia es mala. Porque la avaricia, hay muchas de estas conductas que vienen asociadas con otras. La avaricia viene asociada con la envidia. La avaricia viene asociada con la mentira. ¿Bien? Entonces, el carácter de este individuo es un carácter envidioso, mentiroso, que quiere adueñarse de todo lo que desea sin necesitarlo a cualquier costo y a cualquier precio. ¿Qué nos está diciendo del carácter de ese individuo? Ese individuo no tiene a Dios, porque su Dios es todo lo que quiere poseer, versus la iglesia que está proclamando que el centro es el Señor. Entonces, se nos infiltra esa mentalidad dentro de la iglesia y la desdoblamos con una nueva teología que diga que tú puedes alcanzar todo lo que tú quieras. No, porque te vas a convertir en un avaro y vas a querer tener lo que no necesitas porque tú supuestamente eres el hijo de un rey o la hija de un rey. Y eso tiene que parar. Pero Dios no prospera. Sí, Dios prospera, pero es Dios prosperando, no yo prosperándome porque quiero que Dios haga lo que yo diga. Son dos cosas bien distintas. Y vuelvo y repito una frase que me encanta. Yo no arrastro a Cristo a mis pies. Yo tengo que buscar que yo me arrastre a los pies de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí? Y entonces cuando entramos en estas dinámicas, confundimos lo que es prosperidad con lo que es provisión. Dios te va a proveer todo lo necesario. Amén. Y en muchas áreas te va a prosperar para que también ayudes a otros que no están en esa situación. Cosa que el reino sea un reino de verdadera igualdad y de justicia. Sí. No unos adelante y otros atrás. Cuando hablamos entonces aquí, no solamente de los avaros, de los vanagloriosos. Hermano, la gente que solo viven para la gloria. Hay un documental que se llama Happy que dice que la verdadera felicidad se ha perdido en el mundo porque la gente cree que la felicidad está, 1, en la vanagloria, 2, en el dinero y 3, en el poder.
Y dan cuenta que cuando llegan a esos 3 niveles, están vacíos. Sí, no hay No hay nada. La mayoría de las personas más famosas del mundo que se han suicidado porque tenían esto, pero no tenían nada en el corazón. Entonces el vanaglorioso lo que está buscando es la gloria para darle un elemento de vanidad. De ahí viene vanagloria. La vanidad de su vida está en esa gloria. Y los griegos, los griegos habían dicho en muchas ocasiones que la gloria era pasajera. De hecho, hay un emperador romano que se llama Marcos Aurelio, de grandes conquistas, que tenía en su carruaje un esclavo. Y ese esclavo no hacía ninguna otra cosa. Ese esclavo no peleaba, ese esclavo no cabalgaba el carruaje. Ese esclavo lo que le decía en el oído cuando él entraba a Roma y la gente empezaba a vitorear: ¡viva el rey, el César! Y la gloria es pasajera. Eso le decía en el oído. No te lo creas. No caigas en las gradas. La gloria es pasajera. Entonces, este virus se mete dentro de la iglesia. Y entonces nos creemos que hay predicadores Cadillacs. Así es. Que hay cantantes de alto nivel. Y los demás, pues, si aparecen. Quiere una buena campaña, tiene que tener este cantante y este predicador. Para que la gente pueda venir a la iglesia. Y parece que es el Centro de Bellas Artes. Anunciando artistas. Sí. Aquí la gloria es de Cristo. Hay que sacar ese germen de la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y sigo ahí, ¿verdad? Porque tengo otras más. Por ejemplo, los soberbios. Los que están todo el tiempo, yo, cuando yo oro, cuando yo canto. Entonces, míralo en el mundo político. Los presidentes de las naciones, los primeros ministros, ellos son los grandes, ellos son los poderosos. Y aquí de mano dice, los desobedientes de los padres. Y ahí es que yo digo que esta es una de las verdaderas señales del final de los tiempos, porque esto que se da ahora en el elemento del desafío de los hijos y las hijas contra los padres en nuestro tiempo, siempre ha existido, pero ¿a qué nivel? Ahora es la marca social, que el hijo quiera decirle al padre cómo es que va a vivir la vida, el padre casi está sometido a respaldarlo. Eso yo no lo viví. Eso en casa a mí me costaba, bueno, yo siempre digo a mi mamá, si tú vivieras en este tiempo conmigo, tú estuvieras presa, yo estuviera en un foster home. Y porque antes se daba un correazo y un cocotazo y una mirada y tú tenías que someterte hasta lo último. Hoy, ay, no, déjalo. La nueva tendencia psicológica es escúchalo, háblale con paz, háblale con calma. No lo vas a poder hacer del todo porque él está también sometido a una sociedad canibalista que le está diciendo todo lo contrario. Cuando tu mamá te diga eso, ponte bravo, ponte difícil, ponte rebelde, desafíala para que tú veas que empieza a llorar y empieza a buscar la manera de complacerte. Y eso es lo que tú necesitas. Entonces ten ese muchacho en esas dos luchas campales que crean que una sociedad inestable, una sociedad rebelde, una sociedad desafiante como la que tenemos. ¿Y para qué el mal quiere eso? Porque ese es el germen que eventualmente termina en las huelgas, en las crisis, en las contiendas sociales, en las marchas sin sentido, desdoblando las estructuras del país, desdoblando las estructuras del mundo, y lo que teníamos por fundamento empieza a ceder y a desmantelarse. Es un sistema organizado. A mí me llama la atención cómo el mal tiene tanto poder de convocatoria. ¿Cómo logra agrupar los recursos en una sola dirección? ¿Cómo es la intensidad de la forma de manejar? Esto nunca se había visto antes. Estamos hablando no de aquí, de la plataforma de Nueva Vida, estamos hablando del mundo entero. Esto existe en la Organización de las Naciones Unidas en su Agenda 2030. Esto está en las plataformas políticas de muchos partidos políticos de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto está en las organizaciones mundiales que controlan los países del mundo. Estos son los discursos
discursos que muchas veces oímos de los grandes líderes nacionales y mundiales. O sea, lo que estoy hablando aquí hoy no es lo que Magdiel Narváez piensa, es lo que está pasando desde hace unos años atrás sobre el mundo entero, y no estamos abriendo los ojos, donde toda esta gente están llenos de soberbia, están llenos de blasfemia, están llenos de calumnia, están siendo avaros, son gente que no temen a Dios, que fomentan el desmantelamiento de la familia, y no estamos abriendo los ojos y nos estamos escondiendo, dándonos miedo, porque no queremos enfrentar una realidad. ¿Qué vamos a hacer? Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice: a esa gente evítala. Evitar no es salir corriendo. Vamos a dar tres conductas. Yo he escuchado, Magdiel, nota el calce, sugerencias de algunos de nuestros líderes con esa gente: siéntate a negociar. Sí. Con esa gente, en vez de evítalas, con esa gente siéntate a negociar para las estrategias de las luchas políticas y de los proyectos de ley que nos quieren arrinconar. El concepto de algunos líderes es: como no lo puedes obtener todo, siéntate a negociar para que obtengas algo. Esa es la mentalidad que estamos llegando. Y es triste, porque la realidad es, cuando uno quiere evitar algo, uno tiene que sentarse a conocer con qué es que uno se va a enfrentar. Mira, Magdiel, te van a hacer un acercamiento porque quieren contar contigo para esto, aquello, lo otro. Envíame por escrito qué es lo que quieren para yo evaluarlo, y yo te digo. Exacto. Cuando viene a evaluar, yo evalúo. Digo, segundo paso, ¿me conviene o no me conviene? ¿Por qué me debe convenir? Porque debe ser una herramienta para adelantar el reino. ¿Por qué no me conviene? Porque a lo mejor haciendo esto pierdo testimonio, envío un mensaje equivocado y lacero el cuerpo de Cristo. Las decisiones de los cristianos deben ser todo el tiempo en ánimos de proteger el cuerpo de Cristo, no de lacerarlo. No de abrir un espacio por donde se nos meta cualquier virus y cualquier bacteria y nos enferme y nos tire contra el piso. El cuerpo hay que protegerlo. Si no protegemos el cuerpo de Cristo, el Señor va a usar el Espíritu Santo para sacar del cuerpo lo que no es y dejarlo limpio y sano. Y viene tiempo que va a pasar esto, porque esto no puede seguir así. ¿Bien? Tercero, tan pronto uno toma una decisión porque me conviene, uno tiene que decirle a la otra parte cuáles son los términos y las condiciones. Yo voy a participar de esta entrevista, pero tienes que decirme de antemano quién va a estar conmigo en la entrevista, porque hay a veces entrevistas que son unas encerronas. Exactamente, sí. Sí, entonces te invita al canal que sea y de momento tú estás sentado al lado de alguien que no te dijeron quién era, y entonces te compro, yo vi a Magdiel sentado con el babalao yo no sé de dónde. Yo tiene que cuidarse. Entonces yo tengo que conocer mi enemigo, yo tengo que conocer a qué yo me enfrento, yo tengo que conocer qué intenciones tiene la otra gente, cuál es la agenda de la otra gente, para yo evitar entrar en un proyecto que me pueda traer crisis a mi vida como testimonio y al reino de Cristo. Y Pablo le está diciendo: no te juntes con esta gente, porque te juntas con esta gente y te salpica. Adiós, por si en el grupo estaba Magdiel también. Entonces los que creen en el mensaje que Dios pone en uno van a ceder, porque uno está allí metido. Como yo no estoy allí. 2, que si empiezo al tome y dame con ellos, muchos de ellos, especialmente los que viven de falsa impiedad, me pueden hacer creer que están bien cuando por dentro tienen una pudrición del alma, con agendas escondidas para hacerle daño a la iglesia. Pero es que él es bueno, muchacho, mira qué cosa más tremenda. Mira cómo lo están haciendo hoy día, para que tú tengas una idea. Tú tienes este movimiento que digamos que quiere defender los derechos de los negros americanos, ¿verdad? El afroamericano, como se llama en términos de lingüística social. Y entonces van a una marcha y qué sé yo, y se te mete otro grupo en la marcha.
que no tiene que ver nada con ellos. Con sus banderines, sus pancartas, y está, aquí estamos, qué sé yo. El ojo que ve dice, oye, esta gente no puede estar tan mal. Fíjate, están defendiendo esa causa. Yo creo que son buenos. Y entonces uno, sin ser de ellos, quiere respaldarlo. La falsa impiedad lo que trae a consecuencia es hacerle creer a otro que esto está bien para que me apoye y me respalde, aunque no milite conmigo. ¿Sabes cuánta gente dentro de la iglesia tenemos ahora mismo respaldando cosas que no son del reino? Porque simplemente pues, creen que hay que apoyar estos movimientos porque algo bueno hay en ellos. ¿Y el reino? ¿Qué vas a hacer con el reino? ¿Qué vas a hacer con Cristo que se entregó en la cruz por ti y derramó su última gota de sangre? ¿Qué vas a hacer con tanta gente que ha dado su vida porque la iglesia llegue al siglo XXI de pie? ¿Has mirado la trayectoria de la iglesia? ¿Has mirado la gente que dejó hasta las últimas consecuencias para que hoy tuviéramos un evangelio que se le pudiera predicar a otros para que la gente pueda llegar al reino de los cielos y gozar de una salvación, una vida eterna que Cristo ya compró? Defendemos cosas a brazo partido, pero el reino se queda rezagado. Pero eso es una señal de los tiempos. Porque estamos permitiendo que el carácter de estos individuos nos domine cuando el texto me dice que lo evite. Exacto. 3. ¿Por qué nos concentramos solamente en la predicación del domingo? Yo creo que es tiempo que la iglesia empiece a hacer grupos de apoyo para identificar estas situaciones que existen en muchos de nosotros y que el Espíritu Santo las pueda sanar, las pueda aliviar y las pueda liberar. Cosa de que este germen no crezca en el seno de la iglesia, sino que el que llegue sea sano por el poder transformador del Espíritu Santo. Los otros días había un debate intenso sobre el asunto del divorcio, el nuevo recasamiento, y se formó un tiroteo con eso en una de las redes, y yo me salí porque yo escojo mis combates. Pero de afuera miraba y decía, qué mal estamos, qué mal estamos. Fíjate qué mal estamos. Que una hermana de una iglesia se tiene que divorciar. Y lo digo así mismo, se tuvo que divorciar porque el marido era un maltratante y estaba o entre escoger su vida o morir casada. Exacto. ¿Ok? Y entonces la violencia doméstica es un delito y la iglesia no puede estar apoyando delitos. Esta otra mentalidad. Pues, como se divorció, ¿qué hicieron? La censuraron, la pusieron en la parte de atrás de la iglesia, quédese ahí y que sueñe que no va a dirigir un culto en esa iglesia. Jamás en su vida. Jamás. Pero en esa misma iglesia, en el programa está que van a traer a un ex tirador de drogas que se convirtió y que ahora tiene tremendo testimonio en Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Que tenemos pecados diferentes? Que un ex tirador, porque se arrepintió, está en un mejor nivel que una pobre hermana que estaba salvando su vida porque se tuvo que divorciar. Eso es lo que estamos, que no es pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Que la sangre de Cristo no puede restaurar a una persona que se divorció, pero puede restaurar a un ex tirador de droga. Pues ese tipo de germen que se nos mete en el cuerpo de Cristo es el que está haciendo que este carácter de estos individuos de este siglo XXI coja fuerza, tenga excusas, monte justificaciones y tenga espacios para señalarnos. Y hay un evento interesante ya en la parte final de la sección. ¿Qué vio Pablo? ¿Qué vio Pablo? No lo puedo saber a ciencia cierta, pero hay cosas que sí me llaman la atención cuando leía el texto ayer. Uno, él se tuvo que haber visto primero. Porque para él decir esto, tiene que haberse mirado dónde él estaba y dónde está ahora escribiendo a Timoteo. ¿Y dónde estaba Pablo? En la soberbia, en la blasfemia, porque estaba negando a Cristo, en la calumnia, porque estaba señalando a los seguidores de Cristo, en la avaricia, porque quería el poder de una silla del Sanedrín judío,
sea, tenía tantas y tantas características de estas que al encontrarse con Cristo quedó en una radiografía. Y el Espíritu Santo empezó a procesar en él una transformación. Que el Pablo que le escribe a Timoteo, ni por casualidad, era el Pablo que estaba persiguiendo la iglesia. Ya este es otro hombre. Que está en una mejor posición para decirle a un discípulo que está a cargo de una congregación: oye, Timoteo, cuídate de estos hombres. Exactamente. ¿Por qué? Yo era uno de ellos. Y eso es maldad. Sí. ¿Por qué lo sabe ahora? Porque el Espíritu le reveló que aquello no estaba bien. Saulo, ¿por qué me persigues? Que aquello que él pensaba que era bueno desde la óptica y la plataforma donde venía, el Señor le reveló que no estaba bien. Y ahora él mirarlo con los ojos del Espíritu le recomienda a su discípulo que se cuide porque él estuvo ahí. Y en el análisis último de esta expresión, nosotros no podemos callarnos de dónde Dios nos sacó para señalar lo que está mal, porque un día estuvimos ahí. Si es verdad que el Espíritu nos transformó. Y entonces, según Pablo evitó caer en estas conductas de este tipo de carácter después que el Señor los restauró, está diciéndole a la iglesia: evita caer en estas, porque esto lo que trae es destrucción, división y dolor. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Palabra poderosa, como siempre, que Magdiel nos comparte en esta mañanita. Qué bueno que tú eres parte de esta audiencia y que te expones a este tipo de mensaje que todos lo necesitamos. Estamos en un mundo que quiere ser siempre políticamente correcto en todo, y la iglesia se ha contagiado de esa actitud de ser políticamente correcta, y lo que la Escritura muchas veces también nos manda a que nos cuidemos, como en este caso, a estos evita. ¿Verdad? No te mezcles, no negocies con ellos. Ten misericordia, míralos como potenciales almas de salvación, por supuesto, es parte de la misión, pero nunca para, ¿verdad?, colaborar con ellos en su agenda. Así que en esta mañana comparte ese video, lleva este mensaje. Nosotros aquí en Nueva Vida 97.7 tenemos el compromiso y tratamos en todo lo que hacemos. No somos perfectos y cometemos errores, pero en todo lo que hacemos tratamos de ser lo más fiel posible a ese fundamento bíblico que es el ancla segura del alma. Si nos apartamos de ahí y cuando utilizamos la palabra como fundamento, ¿verdad?, sólido del alma, el mundo va a chocar con nosotros. No nosotros necesariamente con el mundo. El mundo va a decir, eso es muy radical, eso es discrimen. Y toda la dinámica que estamos viendo hoy día van en esa dirección, en que los cristianos somos como que el obstáculo para que el mundo sea mejor, más inclusivo, nos amemos más, porque nuestras posiciones son como que, ¿verdad?, recalcitrantes, insoportables. Ese proyecto 103, ese proyecto 103 que se está dando allá a nivel legislativo, es tan peligroso para nuestras libertades, es tan peligroso para el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Así que este es el mensaje que necesitamos escuchar para que nunca nos mezclemos y digamos, caramba, vamos a bajarle dos a nosotros los cristianos, vamos a bajarle dos a lo que dice la Biblia, porque es que estamos siendo una piedra en el zapato de los demás y, chacho, le estamos haciendo la vida muy dura a la gente del mundo. Tenemos que ser más flexibles. Yo veo eso sutilmente en tantos pensamientos de tanta gente que me impresiona. En personas, como dice la Escritura y Magdiel lo leyó, en que ese tipo de gente, en vez de querer evitarlas, porque nos pueden meter en el proceso de ellos, en la maquinaria de ellos, es un deseo de, no, vamos a ser inclusivos, somos todos iguales, vamos a sentarnos tú sabes, a la mesa. Creemos el concepto del Crislam, ese concepto del Crislam. Eso va cogiendo fuerza. ¿Qué fuerza está cogiendo? Y es un error, y vamos a hablar aquí de esto, porque el Jesús del Islam no es el Jesús bíblico. El Jesús del Islam fracasó. Por eso es que viene Mahoma, porque Jesús fracasa.
Entonces, el Jesús del cristianismo no fracasó. El Jesús del cristianismo triunfó. Exacto. Y no necesitaba a nadie más después de él que no fuera a la iglesia. Ya ahí nada más tiene una línea. Esa es la asignación del jueves. Vamos para La allá. señal de los tiempos. Vamos. Dijiste algo importante al principio, Magdiel, donde decías que hay gente orando, ven Señor Jesús, ven, no soportamos más. No porque oremos así, Él va a venir, o sea, no. El día él lo Es tiene huir. ya listo. Exacto. No, por más que ore, no lo va a acelerar. Y es huir de algo que ya está advertido que ha de acontecer. Y entonces se supone que estemos preparados para esto. Así que yo creo que pedir al Señor ven es una manera, ¿verdad? Y lo digo con respeto, de no querer enfrentar lo que se supone que como iglesia enfrentemos. Para eso hemos sido preparados durante todo este tiempo para estar en la línea, Correcto. en la fila de batalla. Así es. ¿Cómo la gente sigue en contacto con el ministerio de Magdiel Narváez? Elgalileo.org y para nuestro programa en Teología Ministerial, www.teologiaministerial.com. Eso es. Muchas gracias, Magdiel. ustedes. Hoy Bendiciones. tenemos a Joel Ventura. Hoy le doy lectura Yes. a un oficial jurídico que está pidiéndole al Pleno del Tribunal Supremo Ajá. que venga en su auxilio porque como empleado de la rama judicial en un seminario que estuvo cogiendo, lo insultaron y se le están violando sus derechos. Oh. Y él está haciendo una petición directa al Pleno del Supremo. Hagan algo porque la señora presidente del Supremo está utilizando fondos públicos para promover su ideología. Lo está diciendo un oficial jurídico y yo vengo a darle lectura a el escrito que él le envía al Pleno del Supremo en esta mañana. Así que todo el mundo pendiente. Yes. Vamos a escuchar eso. Eso es. Cada día lo comienzo aquí.